Les doy la bienvenida ya a la última de las conferencias del ciclo que ha organizado la Sociedad Española de Estudios Clásicos en la sección de Salamanca en colaboración con la Biblioteca Pública de la Casa de las Conchas, que amablemente nos cede la sede y la organización también y la cobertura. Y hoy contamos con el profesor Jesús Hernández Lobato, que es profesor titular de Filología Latina en la Universidad de Salamanca, en el Departamento de Filología Clásica e Indoeuropeo. Creo que cuenta con una formación muy adecuada justamente para hablar de la interacción entre texto e imagen, puesto que tiene una cuádruple formación, titulación en filología clásica, filología hebrea, teoría de la literatura y bellas artes, con lo cual está muy sólidamente formado en el dominio de la expresión escrita, pero también de la expresión visual. Eh, Ha publicado varios libros como editor y como autor, entre ellos dedicados a un autor de su preferencia, que es Sidonio Apolinar. Entonces tiene una monografía del 2012, Belapoli Muto, Estética y Poética de la Antigüedad Tardía. Otro libro dedicado a la recepción de este autor en el Renacimiento, El humanismo que no fue, Sidonio Apolinar en el Renacimiento, del 2014. Y complementando estas dos obras, una traducción en edición bilingüe de Sidonio Apolinar, de los poemas en cátedra, que es una obra para una primera aproximación a este autor muy asequible, al ser una colección realmente muy difundida y muy conocida. Se ha movido, por tanto, en esta época tan fascinante que se ha revalorizado desde hace algunos años, que es la antigüedad tardía, sobre todo a partir del siglo IV, V después de Cristo, esa confluencia entre ya la antigüedad en sus últimos desarrollos y los inicios de lo que se va a dar en llamar la Edad Media. Entonces, una época bisagra interesantísima y que se ha comparado, y el propio profesor Hernández Lobato lo ha hecho, justamente con nuestra época, con la época de la posmodernidad, en lo que tiene de agotamiento de una tradición que ya parece no dar más de sí, pero que es vista justamente con cierta irreverencia, con una mezcla de respeto, pero también de reinterpretación y de originalidad que da origen a productos realmente fascinantes, tanto en aquella época como en la actual. Él lo va a explicar muchísimo mejor de lo que yo pueda resumirlo, así que sin más le dejo la palabra para que nos ilustre acerca de el camino de los senderos que se bifurcan, poesía visual latina y arte contemporáneo. Tiene la palabra. ¿Se oye bien? Sí. De acuerdo. Yo de todas maneras tengo la voz así muy fuerte, o sea que si en algún momento notan que lo estoy atronando, háganmelo saber, que no querría yo que saliésemos aquí con jaqueca, como si fuera un concierto de heavy metal. Muy bien, muchas gracias Marco Antonio por esta presentación tan detallada. Espero que no les haya resultado demasiado detallada, sobre todo con estos pequeños minutos que hemos perdido con cuestiones técnicas del ordenador así un tanto arcaico, que espero que no nos dé demasiados problemas, porque dar una conferencia sobre poesía visual sin apoyo visual me iba a ser una cosa un poco rara. Iba a desafiar mis capacidades descriptivas y, francamente, como verán y comprobarán al salir de esta sala, no son tan elevadas como para poder transmitirles la profunda extrañeza de lo que vamos a ver durante esta hora de charla. Bien, es la segunda vez que participo en este ciclo de conferencias de la Casa de las Conchas. La otra vez creo que fue con la dedicada a los ríos en la antigüedad, el tema de los ríos. Tengo un muy grato recuerdo de esa intervención y agradezco mucho a Nona, a Marco Antonio y a toda la sección de la SEC de Salamanca que me hayan vuelto a contar conmigo para una de estas charlas que yo creo que son tan importantes y tan necesarias, ¿no? Para acercar un poco nuestra actividad a todos los públicos.
Bien, de acuerdo. Después de consultarlo y tal, siguiendo en fin, un poco el ejemplo y la auctoritas, ¿no? Como decía Luis Arturo la semana pasada, el profesor Luis Arturo Guichard, de mis últimos predecesores en estas charlas, parece ser que se admite que se quite la mascarilla para que sea una comunicación un poco más fluida y sea también menos pesado. Seguramente mi cara empeore sin la mascarilla, como suele suceder, pero lo tendrán que asumir, ¿no? Es una pérdida con la que tenemos que contar todos. Bien, sin mayor dilación, voy a quitarme el reloj para no extenderme demasiado. Voy a empezar a desarrollar esta charla. Tiene un título enigmático, supongo que muchos de ustedes habrán reconocido el título de una de las obras más famosas de Jorge Luis Borges, ¿no? Va a ser precisamente uno de los autores que nos van a guiar en este recorrido un poco sui generis por la poesía visual en lengua latina, que es un género poco explotado, pero muy interesante y muy prometedor, como espero que vean. Bien, cuando hablamos de poesía visual o poesía concreta, nos referimos a poesía en la que la materialidad de la palabra escrita de alguna manera reproduce una imagen, una figura, ¿no? Nos lleva instantáneamente a pensar, en las vanguardias históricas, ¿no? En el periodo de vanguardismo literario, Guillaume Apollinaire, ¿no? Todo este tipo de propuestas, lo que él llamó caligramas, obras de este tipo, ¿no? Como la famosa Paloma. Quiero decir, es algo que asociamos todos de manera instintiva con las vanguardias del siglo XX, ¿no? Con poesías, con propuestas estéticas vanguardistas fuera de lo común y de alguna manera que abrieron campos hasta entonces inexplorados en el mundo de las letras. Se pues traído este ejemplo de Apollinaire. El pobre Apollinaire, yo creo que va a salir perdiendo una comparación. Ustedes dirán después lo que les parece. Este es otra de sus obras más conocidas. O, por ejemplo, esta Torre Eiffel, ¿no? En la que el texto del poema, de este caligrama, como él mismo bautizó este tipo de poemas, pues remite visualmente a la forma tan conocida y tan icónica de la Torre Eiffel, ¿no? Bien, aunque lo asociemos con, como decía, con las vanguardias históricas, realmente la poesía visual, la poesía concreta, este tipo de juegos, es muchísimo más antiguo y es una cosa prácticamente transversal que se da en varias culturas. Ahora vamos a hablar en concreto sobre la nuestra, ¿no? Sobre la cultura occidental. Podemos encontrar ya poemas de este tipo en autores como Simias de Rodas. Simias de Rodas era un autor de la escuela alejandrina, ¿no? De época helenística, después de las conquistas de Alejandro Magno, ¿no? Que, bueno, floreció en torno al 300 a.C. O sea, estamos hablando que, en fin, era un poquito mayor que Apollinaire, ¿no? Se llevaba ahí unos cuantos siglos. Y como pueden ver, el concepto es bastante parecido a los caligramas que acabamos de ver, ¿no? Son 3 poemas. El primero es un poema que se llama Del hacha. La verdad es que aunque sea del 300 a.C. parece un poco así como, no sé, como vikinga o de un exotismo oriental un poco extraño. Bien. El segundo cuesta un poco más verlo, pero son unas alas, ¿no? Unas alas de Cupido. Quizás estuviese decorando una estatua de este dios. Y el tercero es un huevo. Sí, está un poco chuchurrío, pero debe ser cosa de la edición, ¿no? He puesto aquí una edición muy venerable. Esto ahora ya saben que con los espaciadores se puede arreglar bastante más. Otro poema cuya antigüedad tampoco está muy clara, porque este autor, Dosíadas, es de datación más controvertida, es este famoso altar de Dosíadas o altar de las musas, ¿no? Como ven, al igual que el poema anterior, era un poema en lengua griega, cuya forma, ¿no? Cuya distribución, hoy diríamos maquetación, pues nos recuerda exactamente lo que está hablando el poema, que es un altar, ¿no? Bien, nil novum subsole, ¿no? Como decían en el Eclesiastés, nada nuevo bajo el sol. En época romana, bueno, vamos a dejar esto aquí de momento. En época romana, que es de la que yo les voy a hablar, se reinventa totalmente este género, ¿no? Este género de los carmina figurata, ¿no? Es decir, de los poemas que reproducen una imagen. Los poemas que son carmina, son palabras, pero al mismo tiempo son imagen, son figuras. Y se lleva muchísimo más allá, hasta el punto de que pasa de ser poesía visual a ser, en manos del autor que vamos a analizar, lo que yo propongo denominar una suerte de poesía conceptual, que va mucho más allá de este tipo de juegos, imagen y palabra, pero lo veremos a tiempo. Es decir, es una poesía que al mismo tiempo servirá de vehículo para la expresión, en mi opinión, de un nuevo paradigma cultural, ¿no? De una nueva manera de entender el mundo, ¿no? Un nuevo paradigma estético, sociológico, casi diría, y epistemológico, ¿no? Bien, como habían visto fugazmente en
cuando se proyectó esta imagen. Vamos a empezar este pequeño recorrido, porque todo en la vida tiene que pasar en algún momento, el 27 de octubre del 312. Más en concreto en la noche, porque así es más enigmático y atractivo, ¿no? Si es de día no nos interesa tanto. En la noche, el 27 de octubre del 312. ¿Qué pasó esa noche? Pues esa noche, por resumirlo así sintéticamente, cambió para siempre el curso de la historia occidental. No ni siquiera de la historia de Roma o del mundo greco-romano, sino de la historia, bueno, de la historia del mundo en general. Bien, ¿qué sucedió esa noche? Pues digamos que teníamos aquí una situación prebélica. Estaban a punto de enfrentarse los dos gallos del corral, si me lo permiten, de la escena política romana del momento. A su izquierda, en el Rin, bueno, es a su izquierda. A su izquierda en el Rin aparece este apuesto caballero llamado Magencio, ¿no? Era uno, estaba en aquel momento, digamos, atrincherado en Roma, tenía la posesión de la capitalidad del Imperio Romano y se disputaba el dominio de todo el imperio con su rival y archienemigo Constantino, ¿no? Digamos que esta era la noche, esta que les he indicado, del 27 de octubre del 312. Constantino estaba acampado fuera de Roma y al día siguiente iba a desencadenarse la batalla de la que solo podía salir uno vencedor, ¿no? ¿Qué sucedió esa noche? Bueno, pues aquí tenemos un famoso cuadro de Piero de la Francesca que reproduce un poco este clima nocturno. Bueno, pues según Lactancio, que era un historiador de la época y un propagandista también de Constantino, durante esa noche Constantino tuvo un sueño, no como Martin Luther King, pero sino un sueño, de una visión. ¿Qué es lo que vio Constantino? Bueno, posteriormente esta historia luego se fue adornando y añadiendo elementos barrocos de tal manera que ya pasó de ser un sueño a ser directamente un milagro, es decir, una aparición. El relato más antiguo nos habla de una visión nocturna, de un sueño. Luego ya Eusebio de Cesarea adornará la historia y dirá que en realidad lo que vio estaba en el cielo, estaba despierto, lo vio todo el mundo. Bueno, ya saben ustedes cómo se van creando este tipo de relatos historiográficos. Bueno, aquí tenemos la tradición B, que es que lo vio en el cielo. ¿Qué es lo que contempló Constantino en el cielo? Pues ahí están viendo la cruz, ¿no? Tengan en cuenta que estamos a principios del siglo IV después de Cristo, ¿no? El Imperio Romano había atravesado un periodo caótico durante el siglo III, estuvo a punto de desaparecer como institución política, ¿no? Con la gran crisis del siglo III, ¿sí? Y después, bueno, se había restaurado bajo la persona de Diocleciano y hemos llegado ya a principios del siglo IV y está aquí Constantino. Entonces lo que ve es la cruz, que era signo de los cristianos. Realmente, probablemente no vería la cruz. Esto, por supuesto, es un fresco renacentista. Lo más probable que viese es más bien este signo, que la mayor parte de ustedes supongo que conocerá, llamado comúnmente crismón o lábaro, ¿no? Constantino a lo mejor, bueno, su madre, Helena, posterior descubridora de la cruz, parece que era cristiana, quizá tendría cierta familiaridad con el signo, o quizá se preguntaría, ¿cuides illud? Que como dirían en Murcia, significa esto que es lo que es, ¿no? Cuando vio eso en el sueño. Por si acaso alguien está perdido, yo se lo explico brevemente. Aquí tenemos este signo en este maravilloso mosaico de la iglesia de San Vital de Ravenna, ¿no? Y lo que vemos aquí es básicamente un signo compuesto por dos letras. Dirán, no, hay otras dos, que yo veo ahí una alfa y una omega, ¿no? Bueno, eso es por el texto del Apocalipsis, ¿no? De que Cristo es el alfa y la omega, ¿no? El principio y el fin de todas las cosas. Pero el motivo central, que es lo que es propiamente el crismón o el lábaro, está compuesto por las dos letras iniciales en griego, que era la lengua en la que se expresaba al comienzo el cristianismo, del nombre Christos. Ven ahí la primera letra, que es como una X, es la G de Christos y la segunda es la R, ¿no? Que parece una P, ¿no? Digamos que esto equivaldría en transliterado al latín a Christus, Christus, ¿no? Que significa el ungido. Es decir, lo que Constantino vio en sueños o medio del cielo, o yo que no se sabe exactamente cómo, fue exactamente un emblema cristiano. Entonces, lógicamente, esto imagínense los nervios que tenía que tener a punto de disputarse la batalla por el imperio, lo tomó como una señal divina, lógicamente. Yo habría hecho lo mismo. ¿Y qué es lo que decidió? Pues antes de marchar a combatir a su archienemigo Magencio, pidió que ese símbolo abiertamente cristiano, que todo el mundo identificaba como tal, se pintase en los estandartes y en los escudos de todos sus soldados, ¿no? Bueno, y que pertrechados con esta nueva iconografía, ¿no? Así tan elegantes, pues se disputó la batalla final
que es esta ocasión que les digo que marca un antes y un después en la historia de Occidente, del mundo y en todas las historias que os es posible que en Marte se enterasen también de que esto había sucedido. No por los números de los soldados que se enfrentaron, sino por la trascendencia que tuvo después. Esto es el puente Milvio, se llama la batalla del puente Milvio, es un puente que está hacia el norte de Roma, bueno, el que hay ahora no es el de entonces, lógicamente, porque como pueden ver, el de entonces se rompió un poquito y quedaron todos ahí, las tropas de de Magencio, quedaron derrotadas y Constantino entró triunfal, esto es un cuadro preparatorio para unos tapices de Rubens, entró triunfal en la ciudad de Roma como el nuevo amo del mundo occidental, si quieres, del mundo conocido. Bien, esta recreación pues es justamente una arenga de Constantino, ¿no? Con toda la magnificencia del foro romano, ¿no? Como el nuevo amo del nuevo amo del Imperio Romano, su conjunto, ¿no? El nuevo Augusto, si quieren. Así como Augusto había sido el primer emperador, Octavio Augusto, ya saben, el fundador del Imperio Romano, como no un régimen republicano, sino un régimen de principado, de alguna manera Constantino lo que hace es refundarlo, ¿no? Ya han visto que había atravesado una crisis horrible el Imperio Romano y la crisis del siglo III, que estuvo a punto de hacer que pereciera. Entonces Constantino decide que hay que infundirle una nueva savia a este imperio, un nuevo elemento que amalgame a toda la ciudadanía y que infunda nuevas energías y nueva vigor a esa sociedad ya cansada de muchos años de hegemonía mundial, ¿no? Entonces, digamos que lo que decidió es legalizar el cristianismo, que hasta entonces había sido una religión perseguida e ilegal. Y lo primero, bueno, esto fue en el 312 cuando entró en Roma, en el 313 con el famoso Edicto de Milán, hizo que por primera vez la religión cristiana fuese una religión lícita, no perseguida. O sea, su propio antecesor Diocleciano había sido un acérrimo perseguido de los cristianos y había causado muchísimas muertes. Para que se hagan una idea, el primer obispo de Roma, es decir, el primer papa que no muere mártir, desde San Pedro hasta que murió mártir, hasta que les estoy diciendo, es precisamente el Papa Silvestre, que es el que coincide en el tiempo con Constantino, ¿no? Para que se hagan una idea de lo que estamos hablando. Bueno, en estos fastos de celebración de su gran triunfo, ¿no? sobre Magencio, nos han dejado restos maravillosos también desde un punto de vista de los monumentos, como este famoso arco de Constantino, ¿no? Que como pueden ver está edificado exactamente al lado del Coliseo, ¿no? Con motivo de esa entrada triunfal en Roma, y es muy interesante, aquí tienen otra vista, porque este arco, que generalmente ha sido, como muchas de las cosas que pasan en la antigüedad tardía, mal estudiado y mal entendido, supone una propuesta estética casi de vanguardia, casi como la de Apollinaire, ¿no? Como la de Guillaume Apollinaire, pero en otro sentido. ¿Por qué? No nos vamos a detener mucho, pero es para que entren un poco en el clima cultural de la época. Pues básicamente porque está compuesto, como pueden ver, de materiales prestados de emperadores anteriores. ¿Ven? Lo que está en verde son fragmentos tomados de monumentos del emperador Trajano. Lo que está en amarillo, esos medallones, son de monumentos de época de Adriano. Lo que está en azul es de época de Marco Aurelio y los elementos propiamente constantinianos son los que están en rojos. En rojo. Tradicionalmente, la crítica, que la verdad es que la crítica tiene, en fin, sus cosas, es poco imaginativa, decía, claro, es que ya no se les daba bien esculpir, entonces reciclaron lo de los otros porque ya eran muy tardoantiguos o muy decadentes. A ver, si fuera por reciclar, podría haber reciclado monumentos de Calígula o de Nerón, ¿no? Que lo tenía también a mano. Quiero decir, es significativo que justamente escoja aquellos emperadores Trajano, Adriano, Marco Aurelio, por cierto, de origen hispano, que son considerados los mejores emperadores que ha tenido el Imperio Romano, ¿no? De esta manera, Constantino se hace sucesor de esos grandes emperadores y como refundador del Imperio Romano, ¿no? Bajo un nuevo prisma. Es interesante porque dirán, pues si es un monumento de Trajano, tendrá la cabeza de Trajano o la de Adriano. Las mandó retallar. Es decir, sobre la cabeza, no les he traído imagen, pero sobre la cabeza de Constantino de Trajano, de Adriano, hizo tallar sus propios rasgos. Pero esto no por una cuestión de reciclaje. Él quería que se identificase la procedencia de esos monumentos. Es decir, porque si la gente no se daba cuenta que ese monumento era de Trajano, no tenía ningún sentido el juego. Es decir, él quería que la gente viese ese monumento de Trajano y viese que el nuevo Trajano, que había surgido, brotado como un Pokémon transformado sobre la cabeza del anterior, era precisamente Constantino. Bien,
tenemos también este edificio gigantesco, ¿no? Que está en el Foro Romano, en la Vía Sacra, que es la llamada ahora Basílica de Constantino, pero entonces se llamaba Basílica de Magencio, porque la hizo Magencio, claro, que es el que estaba en Roma, pero una vez que Constantino ganó, pues hizo un quítate tú para ponerme yo, como es de lógica, y en el ábside gigantesco de esta basílica lo que incluyó pues fue una imagen de sí mismo, una imagen que, a ver, no tenemos aquí la escala, pero esto medía 12 metros de alto, ¿no? Y eso que estaba sentado, si llegaba a levantar, ya no me quiero imaginar, ¿no? Entonces, una imponente estatua de mármol de sí mismo en la basílica que había sido edificada por su máximo rival, como para decir, señores, ahora soy yo el que manda. Lo que tiene a la izquierda son los fragmentos que se conservan de esta estatua colosal. Les he traído una pequeña imagen para que se haga una idea aproximada de las dimensiones, ¿no? De la megalomanía de Constantino. Este gatito es muy popular en los calendarios que venden en Roma, siempre es la portada del gato con el pie. Ese pie es de Constantino. El gato le quita todo el protagonismo, pero aquí lo que nos interesa es el pie. De acuerdo. Bien, pues en este contexto vamos a presentar a nuestro personaje. Este que está en el trono ahí detrás, imaginemos, no, en realidad no lo es, pero no se lo digan a nadie. Esto de buscar imágenes es siempre complicado. Se supone que es Constantino en el trono, bien. Y la persona que tiene ahí adelante es el autor de los poemas que vamos a comentar brevemente, que se llama Optaciano Porfirio. No sabemos gran cosa sobre este señor. Sabemos que era sospechamos que era posiblemente de origen africano y había formado parte de los senadores paganos que había en Roma en tiempos de Magencio, ¿no? Del archienemigo de Constantino, pero una vez que cambió el poder, digamos que se adaptó bastante bien a la nueva situación y pasó a formar parte de la corte, a desempeñar una posición de relieve en la corte de Constantino, ¿no? De hecho, en el 322, Constantino había entrado en Roma en el 312, pues en el 322 llegó a participar incluso en una campaña contra los sármatas que dirigió el propio Constantino, es decir, era una persona de relieve dentro de la corte del nuevo emperador y amo del mundo. Bien, pues en ese mismo año, es el de la campaña, el 322, o quizá el 323, no está muy clara la fecha, pues sucedió algo. Aquí hacemos una pequeña recreación. Suponemos que Constantino le dijo, ven, Optaciano, a visitarme. Y él fue tranquilamente. Y bueno, pues pensaría que le iba a dar una recompensa maravillosa por los servicios prestados en la campaña de los sármatas, pero ya saben que la vida está llena de inesperadas sorpresas. Entonces, con lo que lo recompensó fue con el exilio en un lugar recóndito del norte de África, en la ciudad, es la ciudad de Siga. Espero que no haya nadie presente que sea de Siga y se dé por ofendido. Yo creo que son unas ruinas ahora mismo, o sea que espero que nadie viva ahí. Pero bueno, él estaba ahí en un lugar perdido de Mauritania y quedó exiliado. Y ustedes dirán, ¿por qué? Pues como suele suceder casi nunca en estos casos, pues no sabemos exactamente qué es lo que pasó. Parece ser que son causas ligadas a un adulterio que él mismo niega firmemente en uno de sus poemas, en el poema 2, el verso 31, a que se dedicaba a hacer prácticas mágicas, un poco como Apuleyo, ¿no? No sabemos, serían incompatibles con el nuevo credo cristiano, en fin, no está nada claro la cuestión. El asunto es que este señor, que no sabemos si era bueno, malo o regular, se quedó exiliado desde el 300... ¿de qué años os he dicho? El 300... No, 22, no, 22. Ah, sí, el 322, sí, que estaba yo ahora pensando lo que pasaba después. Bueno, entonces, en esta situación, este señor pasó a tener muchísimo tiempo libre y ya saben que eso es una cosa muy mala. Y por otra parte, su única función era intentar volver a ser, digamos, acogido por el emperador que lo había mandado a los confines del orbe, ¿no? Entonces, no sé qué se le podía ocurrir que se puede hacer para volver a ganar la gracia de un emperador, pero a él se le ocurrió dedicarle un panegírico como no se ha escrito jamás en la historia de las letras universales. ¿Por qué? Porque es un panegírico muy raro. Bueno, para empezar, no es solo un poema, sino que son muchos poemas. Son de los 28 poemas que conservamos de Optaciano Porfirio, el panegírico son 20 más o menos, o sea que se puede imaginar. Pero no son poemas normales, son poemas que harían palidecer a Apollinaire, como veremos a continuación. Bueno, este es el pobre que se lamenta de su destino. Por cierto, es muy curioso porque en estos poemas, aparte de las deudas con la poesía visual anterior,
hay una gran frecuencia de intertextos con Ovidio y son situaciones un poco paralelas, porque Ovidio había sido expulsado de Roma por Augusto, también por una supuesta infidelidad, no se sabe bien, pero bueno, había sido exiliado y escribe su obra desde el exilio para intentar ganarse la benevolencia del emperador que lo había expulsado, y de alguna manera se repite la situación aquí, y a través de la intertextualidad con Ovidio, el mismo, digamos que se declara su sucesor en muchos ámbitos. Y es también muy interesante porque igual que Ovidio es un poeta al que a menudo se le tilda de frívolo y cuyas obras no siempre se han acogido con todo el entusiasmo que merecen, y que de alguna manera sintetiza muy bien el espíritu de la literatura imperial, y casi es como un programa de la literatura que va a venir después. Pues lo mismo pasa con las obras de Octaciano, ¿no? Que aunque se han despreciado, pues de alguna manera son como una síntesis de toda la literatura tardoantigua, ¿no? De los principios estéticos que la van a animar. Bueno, aquí empezamos de calentamiento. Este señor dijo, bueno, vamos a empezar a hacer cosas un poco un poco raras. Entonces, bueno, pues esto es un poema normal y corriente con un acróstico, pero un acróstico nunca es suficiente, ¿no? Ya saben, un acróstico es la primera letra de cada verso que forma una palabra, un verso, una frase. Pero claro, añadió un teléstico al final, ven que pasa lo mismo con la última letra de cada verso, pero eso es muy poco, eso es una cosa así como de principiantes, entonces añadió un mesóstico, ¿no? Me parece que la cosa le pareció que iba bien por ahí y dijo, bueno, pues vamos a sofisticar y nos vamos a dedicar ahora un poco así como al ejercicio de hacer, así como los jerseys estos de Navidad tan feos, así como con los renos, pues él los inventó y los sublimó. Muy bien, pues esto que ven aquí como señalado en letritas, que esto forma frases que son versos, que tienen metro, que están perfectamente estructurados y que quiero decir que no son al azar, ¿no? Bueno, este modelo así tipo sopa de letras es una modalidad de poesía visual que inventó él, que contiene lo que se llama versus in texti, es decir, versos entretejidos. Si se dan cuenta, las letras así dispuestas como una especie de parrilla, ¿no? Forman una serie como que fuera un crucigrama, las palabras se van formando ahí, de tal manera que si no lo señalamos, podemos leer el poema y no darnos cuenta de que hay ahí de repente otro poema escondido, ¿no? En forma de rombo o de lo que sea. Bueno, pues les he traído más y dijo, bueno, no, pues ahora pongo unos aquí en medio porque también, ¿no? Todo esto alabando a Constantino, diciéndole que majo eres, aunque me has mandado aquí a el quinto cuerno. Bueno, esto ya es dijo, esto ya mucho mejor, ¿no? Aquí una cosa que sugiera un poco la cruz, el cristianismo. ¿Ven ustedes? Y esto, por supuesto, el ala vertical, la horizontal, todos son frases con sentido, perfectamente métricas. Bueno, entonces dijo, vamos a sofisticar un poco más, ¿no? Muy bien, aquí, por ejemplo, ya que el crismón había sido el elemento icónico de Constantino, pues vamos a hacer un poema que da un crismón aquí encerrado, ¿no? Digo yo que esto, para hacer un poco el artículo al nuevo emperador, era maravilloso. Bueno, pero también podemos incluir letras, ¿no? Ahí tienen, por ejemplo, Aug, Caes, ¿no? De Caesar Augusto, no todos los Césares de César se atribuían ese nombre. Y las 3X, dirán esto que es, que no es apto para menores, es porque estaba celebrando el 30º año en el trono, bueno, este tipo de referencias. Ven, por ejemplo, esto tiene una historia, se supone que es una formación militar, no voy a entrar a una formación del ejército que se ponía en esta forma. Ven, aquí toda la fantasía vuela. Aquí, por ejemplo, ya tenemos de repente el crismón enorme, pero añade las letras Iesus, ¿no? Para reforzar el sentido cristiano del poema. Este hablaremos posteriormente, es una palma, ¿no? También con toda la iconografía de la victoria, ¿no? Incluso el martirio también, ¿por qué no? Bueno, aquí tenemos ya ven ustedes, que aquí Apollinaire, si está en la sala, está empezando así un poco le está empezando a entrar un poco de sudores fríos al ver la competencia que tenía en el siglo IV, después de Cristo, lógicamente. Este poema, es el mismo, así es como se nos ha transmitido en los códices. No es que esto sea de la época de Octaciano, porque no tenemos ninguno directamente de aquella época transmitido, porque es del siglo IV, hace muchísimo. Este es un códice posterior, pero ven que respecto a cómo lo solemos encontrar en las ediciones modernas, esto permitía también más juegos de color y de estampado, esto podía ser una fantasía constante. Bien, ven que hablaremos después de él, largo y tendido, también tiene lo suyo. Esto se puede sofisticar. Todas estas líneas son versos métricamente correctos, legibles, bien. Y tenemos ya esto que es el sumum. Esto ya es la apoteosis.
No vamos a hablar hoy tanto de este poema, pero para que vean hasta dónde puede llegar un poco la sofisticación y la variedad. Pero aquí lo que tenemos es la palabra bot devota de los deseos, ¿no? Los deseos, los augurios que hace para el éxito del emperador. Tenemos a un crismón que está en medio de un barco sujetando el timón, ¿no? Como que fuese el emperador. Y además que el propio poema habla sobre sí mismo en los versos e intenta explicarse y dar como que esto es una cosa que hace muy frecuentemente, como explicaciones alternativas, ¿no? al cómo interpretar este poema. Aquí lo tienen en un manuscrito. Por ejemplo, la imagen de la barca pues nos remite instantáneamente a la iconografía de la barca a la iglesia, ¿no? Que resiste a todas las tormentas, ¿no? El triunfo de Cristo. Puede interpretarse incluso como una alegoría del cesaropapismo, porque al final el mástil, que es como el mástil de la barca a la iglesia, es el emperador, ¿no? Desempeña las dos funciones. Pero luego es que además el texto nos propone de una manera muy tardo-antigua, ya saben que la exégesis literaria en la antigüedad tardía era uno de los puntos fuertes, pues nos propone como explicaciones alternativas. Por ejemplo, aquí nos dice que tenemos que interpretar que que Constantino es la vela del barco, ¿no? Que es lo que pone en el verso este griego, y como el que guía por los vientos de la virtud y todas estas cosas. Sin embargo, aquí nos propone una interpretación alternativa y dice que en cambio el crismón es optaciano, ¿no? Que es como ¿cómo se llama? El patrón del barco, ¿no? Que lo está guiando por las procelosas aguas de la poesía y que gracias a ese barco va a conseguir salir de su exilio. Ven que él mismo no solamente nos propone los dibujos, sino que los propios dibujos se explican a sí mismo y dan explicaciones a veces divergentes sobre qué significan. Bien. Bueno, el poema sería como para leerlo con mucho detenimiento, pero... ¿qué les quería decir? Quizá les haya sorprendido aquí que han dicho, ¿y este griego de dónde ha salido? Pues miren, el griego es el hociquito de la ro, o sea, eso que parece una P, y toda la forma del crismón, y dicen, pero estos poemas están escritos en latín, ¿cómo van a tener griegos si tienen otro alfabeto? Pues jugando con la semejanza de las letras griegas y latinas, por ejemplo, ya han visto que la P del alfabeto latino era igual que es una R en el alfabeto griego, pues hace que se tenga una interpretación bilingüe, es decir, introduce versos en griego, que también son métricos y están perfectamente medidos, ¿no? Y son hexámetros dactílicos maravillosamente hechos, los introduce dentro de un poema que está en latín y formando además una figura que es un crismón que está en un barco con un boto por ahí volando, bueno, en fin, y además te interpreta lo que está diciendo. Bueno, como pueden ver, ahora que tenemos aquí a Apollinaire, pues gracias a Dios, como no está vivo para escucharnos, no se sentirá ofendido por la comparación, ¿no? Bien. Bueno, como era francés, los franceses tienen muy buena autoestima, yo creo que tampoco le iba a pasar nada. Ahora se preguntarán ustedes, y yo me pregunto cómo pasa el tiempo tan rápido. Se preguntarán ustedes, ¿y esto? O sea, cuando de repente Constantino estaba en su casa, abrió el correo y se encontró un códice así, porque ya en el siglo IV se escribían códices con todos estos poemas, esta locura, ¿qué dijo? O sea, puso una orden de alejamiento, lo volvió a llamar del exilio, mandó que lo mataran, no sé qué hizo, se tiñó el pelo, porque después de ver esto yo creo que una persona no puede quedarse como estaba. Bueno, yo por lo menos no me quedo como estoy. Bueno, pues si quieren saber lo que hizo y qué le pasó a Octaciano Porfirio en su exilio mauritano, tendrán que quedarse hasta el final. Esto es algo que nos ha enseñado Sálvame, que es una fuente inextinguible de conocimiento. Entonces yo les echo el cebo. Si quieren saber si murió o si volvió del exilio o si se quedó o se marchó, esto hay que esperar. Ya lo veremos. De momento, ¿qué es lo que podemos decir de estos poemas? Bueno, pues en apariencia, ya han visto que nos hemos divertido mucho viéndolos. Esto dice, bueno, estos poemas son como un tour de force así para mostrar lo buenísimo que uno es y lo listo que es y cómo puede hacer ahí el crucigrama, ¿no? Como un juego hueco que no tiene mucho sentido, que es como un divertissement, ¿no? Ya que estamos hoy tan afrancizados, ¿no? Un divertimento así de, bueno, paso aquí el rato, hago estos poemas, no sé qué. Casi como una perversión erudita. Esto lo dice este señor porque tenía muchísimo tiempo ahí en África, estaba aburridísimo y se puso a hacer esto, ¿no? Que esta es la opinión que, aunque les parezca paradójico, ha tenido la crítica durante la mayor parte de la existencia de tal disciplina, ¿no? Esto es un juego erudito sin ningún valor literario. Esto lo miramos así por encima del hombro como que lo hiciéramos nosotros todas las tardes antes de tomarnos el café, ¿no? Pero en realidad, si se hace un análisis más detenido de este tipo de poemas,
nos damos cuenta de que nos pueden revelar muchísimas cosas sobre la época y sobre la estética de la época, más allá de lo puramente anecdótico. Es decir, ¿cómo debemos leer estas piezas? ¿Qué poética anima estas piezas? Es decir, no son juegos, ya veremos, meramente baladíes. Tenemos que leerlos y ver qué nos pueden contar sobre la antigüedad tardía y sobre este nuevo mundo que es el nuestro, ¿no? El mundo romano que ha abrazado el cristianismo y que se ha transformado en ese abrazo. Bien, en este viaje por el... Bueno, otra vez me vuelvo aquí a Pollinaire. Este viaje nos, digamos, por la poesía visual de Optaciano Porfirio, vamos a centrarlo en digamos, en tres marcos que nos van a ayudar a entender este poema. Por un lado, el marco del arte conceptual. Como saben, el arte nacido en los años 70, ¿no? Del siglo XX, ¿no? Que de alguna manera renegaba de toda esta cosa de que el artista tiene que ser un virtuoso del pincel o del cincel, ¿no? Y decía que era el arte como idea. Es decir, la idea, el concepto es lo que sustenta el arte y luego la elaboración. No piensen ustedes que el artista que hizo este neón estaba él poniendo la instalación eléctrica. Él hizo el diseño, dijo esto hay que poner aquí y lo hizo otra persona porque la ejecución era una cosa que no tenía nada que ver. La verdadera obra de arte es el concepto. Bien, nos va a ayudar mucho a entender, aunque no se lo crean, a Optaciano Porfirio. El otro marco que vamos a utilizar es la obra de Jorge Luis Borges, ¿no? El conocido, bueno, iba a decir cuentista, pues suena muy mal, pero escribía cuentos, ¿no? Del siglo XX, argentino, y posteriormente también las propias reflexiones teológicas y filosóficas de la teología cristiana de la época, ¿no? Desde Agustín de Hipona, Gregorio de Nisa, todos estos autores que son francamente maravillosos y, bueno, una de las personas más inteligentes que yo creo que hayan poblado este planeta. Bueno, vamos a empezar rápidamente, que esta introducción se me ha ido un poco larga. Entonces, vamos a empezar con esto, una y tres palmas, autorreferencialidad, tautología y metadiscursividad. Bueno, lo que les quería decir, bueno, vamos a dejarlo esto aquí de momento. Ustedes se preguntarán quizá, ¿de qué tratan estos poemas? Básicamente, si los leemos, porque esto no solamente esto significa cosas. Bueno, pues muchos de ellos son alabanzas al emperador Constantino, pero su segundo gran tema, digamos, aparte de ser alabanzas, es que básicamente hablan de sí mismos. No sé si recuerdan el famoso verso este de un soneto me manda a hacer Violante y me había puesto en tal aprieto, pues me he visto en tal aprieto, de Lope de Vega, pues esto es igual. Son poemas que están constantemente hablando de sus propias reglas, de cómo los ha compuesto, de lo que se ve en la imagen, es decir, son poemas autorreflexivos, autorreferenciales, algunos son incluso tautológicos, o sea, en la tautología es decir lo mismo, como una mesa es una mesa, ya. Pues esto, el poema juega mucho con esto, como lo hace el arte conceptual. Por ejemplo, algunos poemas, como el poema 2, nos cuenta las reglas por las que se ha creado. El poema 3 nos cuenta, digamos, la parte del poema propiamente dicho, nos cuenta también cómo ha sido compuesto desde un punto de vista métrico, literario y técnico. Y, sin embargo, los versus in texti, estos versitos que están aquí introducidos como en la sopa de letras, lo que nos están haciendo es quejarse de la incapacidad de estas figuras, digamos, de los problemas de iconicidad de estas figuras, de la incapacidad del dibujito de asemejarse a un verdadero dibujo en condiciones, ¿no? o a la realidad representada. El poema 6 especifica el número de palabras, el número de letras por palabra que componen cada uno de las piezas, es decir, constantemente están hablando de sí mismos, de la recepción, de lo que va a decir el lector, son poemas autorreferenciales. Digamos que Optaciano de esta manera convierte al poema en el objeto principal de sí mismo. Eso es como el principal tema de estos poemas son los propios poemas. Aparte de Constantino, es los propios poemas y cómo están construidos. De esta manera, el lenguaje se convierte en el protagonista de los poemas y en todos los aspectos, digamos, más espirituales, como habla sobre la inspiración, sobre la recepción, sobre la tradición literaria, sobre la circulación, sobre el código lingüístico, pero también sobre los aspectos más materiales. O sea, nos habla sobre el número de palabras, sobre el número de sílabas, sobre la sintaxis, sobre la prosodia, sobre el tipo de alfabeto, si los versos in texti están en griego, están en latín, ¿no? Están hablando constantemente de sí mismas. De acuerdo. Entonces, para establecer la comparación, les he traído esta obra. Es una obra de uno de los artistas conceptuales más señeros. Lo tienen ahí. Es Robert Smithson. Y la obra se llama A Heap of Language, que es como una montaña de lenguaje, un montón de lenguaje. Y como ven, es básicamente un acúmulo, es un dibujo a lapicero, ¿no? Hecho en 1966. Y es un acúmulo de palabras
que designan todas elementos lingüísticos. Pues tiene ahí lenguaje, fraseología, discurso, lengua vernácula, patuá, babel, coloquial, políglota, alfabeto, ABC, es decir, todas las palabras que designan el lenguaje. Y al ponerlas así, llamarlo una pila de lenguaje, de alguna manera lo que nos está sugiriendo el artista es la arbitrariedad y la objetualidad del sistema simbólico por el que representamos la realidad, que al final es una cosa apilable, ¿no? Como que fueran objetos, es decir, es algo, no es un espejo de la realidad, es algo más, como dice Borges, que se une a la realidad. Si tuviéramos que hacer un ejercicio semejante con con las palabras más frecuentemente repetidas en las obras de Optaciano Porfirio, pues nos encontraríamos que son lingua, litera, loquor, calíope, cano, es decir, nombres de las musas, el verbo hablar, elocuencia, formas métricas, hexámetros, es decir, está hablando constantemente del lenguaje. Es decir, todos estos poemas son también una pila de lenguaje por su propio derecho. Bien, les he puesto aquí un poema. No sé si saltármelo. Voy a desarrollarlo lentísimamente. Ven que este poema, dicen, esto no tiene nada aquí de estas cosas así tan interesantes que nos encuentran. Esto es un poema inofensivo. Pues no, realmente no es nada inofensivo. La primera línea, si se dan cuenta, empiezan a leer, son todo palabras bisilábicas. La segunda línea son todas trisílabas. La tercera línea son todas palabras de 4 sílabas. Que esto significa cosas, no es que sean palabras así sueltas. La cuarta línea son todas palabras de 5 líneas. La línea 5, como ven ustedes, progresan las palabras desde el monosílabo, quem, divus, genuit, ¿no? Van 1, 2, 3, 4, van aumentando el número de sílabas. En la línea 6, todas las palabras que hay son métricamente intercambiables. Las puedes descolocar y el hexámetro sigue siendo un hexámetro y teniendo el ritmo y la alternancia de sílabas largas y breves que establece esta forma métrica. En la sílaba 7, a una palabra perteneciente a cada una de las 8 partes del discurso. Es decir, hay una conjunción, una interjección, un adverbio, una preposición, un nombre, un participio, todas están ahí representadas. Como si fuera un catálogo de todo lo que el lenguaje, de todas las mónadas que componen el lenguaje, ¿no? La línea 8, pues todas las palabras que hay pueden ser declinadas en todos los casos. En el resto de líneas, pues se pueden leer de derecha a izquierda o de izquierda a derecha y siguen saliendo formas métricas. Algunas sale la misma y otras cambia de forma métrica. Es decir, esto es, como pueden ver, es una exhibición completa de virtuosismo. Pero también es una señal de una enorme autoconciencia casi conceptual sobre la naturaleza del lenguaje, ¿no? Y una objetualización del lenguaje. El lenguaje se convierte en un objeto. De hecho, podríamos pensar que este poema que están viendo aquí no es el poema real. El poema real, como sucede con los artistas conceptuales, es esto, es la arquitectura esta invisible que les he contado, palabras de una sílaba, palabras de tal. Eso es lo que hace, lo que le da a este poema este valor de conciencia de sí mismo, ¿no? Este esquema que no vemos, pero que podemos deducir también con la obra de los comentaristas y de los escoliastas. Es decir, curiosamente encontramos entre los artistas conceptuales de los años 70 pues obras, propuestas sumamente parecidas. Por ejemplo, esta obra de Dan Graham es exactamente eso, un esquema de un poema. Dice, el poema tiene que tener 5 adjetivos, 2 adverbios, 69,31 de área no ocupada por la tipografía, tiene que tener una columna, tiene que tener una conjunción. Es decir, es como el manual de instrucciones para hacer el poema, pero el poema puede ser cualquiera. Pueden ir a su casa esta tarde y hacer un poema que cumpla con esas reglas. Igual que podrían hacerlo, también os digo les digo con mucha carga de virtuosismo, que cumpla las reglas establecidas por Optaciano Porfirio, ¿no? Es decir, la experiencia estética no deriva de esa realización concreta de este poema en específico, sino del esquema subyacente que nos hace que lo que normalmente es transparente y no vemos, que es el lenguaje, se materialice y nos resulte llamativo, significativo e intrigante, ¿no? Inquietante, ¿no? Porque de repente nos damos cuenta de que está mediatizando nuestra percepción de la realidad de maneras quizá no siempre visibles. Bien, sería como este tipo de propuestas serían como hágalo usted mismo, como un mueble de Ikea, ¿no? Tú te das las instrucciones y te montas el poema, pero también nos apunta a una de las características principales del arte conceptual del siglo XX, que es la desmaterialización del objeto artístico. Es decir, no es este poema ni aquel poema, esto es una máquina generadora de poemas y realmente el concepto, la conciencia, el gesto que nos está introduciendo con esta propuesta
es lo que nos debe producir la experiencia estética, esta reflexión sobre la materialidad del lenguaje. Bien, ven ahí otro esquema de esta misma obra. Bien, y ahora vamos a pasar a esta otra pieza, que es el Carmen 9, el poema noveno de Optaciano Porfirio, que les decía que representaba una hoja de palma, ¿no? Con toda la iconografía de la victoria, del martirio y todo esto. Bien, pero es interesante ver también qué dice el poema, ¿no? Yo se lo voy a resumir, no lo vamos a leer porque no tenemos tiempo, pero digamos que los versos del 9 al 22 lo que hacen es precisamente escribir una hoja de palma. Es decir, el texto nos describe lo mismo que nos está mostrando la imagen. Se trata entonces de un juego deliberado de superposición de sistemas de representación, es decir, sistemas verbales, un sistema de representación verbal, la descripción, y un sistema de representación visual, la imagen. Este tipo de reflexiones sobre lo que dista entre la imagen y la palabra son precisamente el núcleo duro de algunas de las obras de artistas conceptuales más famosas y conocidas. Esta es quizá la obra más icónica de arte conceptual, que es la famosa obra de Joseph Kosuth, que se llama Una y tres sillas, con unas connotaciones, si quieren ustedes, trinitarias, ¿no? ¿Pero en qué consiste esta obra? Pues también, digamos que esta obra no es que estuviese Kosuth ahí montando la silla y que digas, ¡ay, qué bonita! Que este remate que ha hecho da muestra de su artesanía. No, es Kosuth dijo, compre usted una silla y compraron la que... De hecho, esta obra en cada museo es distinta. La silla es distinta, es la que pillan. ¿Cuáles son las instrucciones de esta obra? Cójase una silla, hágase una foto, póngase la foto detrás a tamaño natural, al mismo tamaño que la silla, y después póngase en grande la definición de la palabra silla, el diccionario del que sea, ¿no? Entonces esta obra la llama Una y tres sillas y básicamente es una justamente reflexión sobre sobre la manera en la que la silla real se representa por medios verbales y por medios icónicos, ¿no? De tal manera que, si me permiten un poco la osadía, podríamos decir que la obra de Optaciano Porfirio podríamos llamarla Una y tres palmas, ¿no? Tenemos ahí la hoja de palma real, que no llegamos a ver nunca, la hoja de palma dibujada y ese texto en el que está exactamente escribiendo una hoja de palma. Ven, es puesto en negrita, no sé si se distinguirá bien, compósitas palmas, ¿no son palmas? Compuestas, una palma creada aquí por este artificio. Pero si me lo permiten, de nuevo, esta reflexión del Carmen 9, a diferencia de lo que pasaba con el poema de Kosuth, yo creo que llega incluso más lejos, porque este tipo de códigos verbales e icónicos están trabajando simultáneamente y son imposibles de desligar el uno del otro. No es una foto y una definición del diccionario, es que digamos que la palabra, la descripción, es lo que forma la imagen, ¿no? No se pueden... digamos que el signo icónico está formado por los signos verbales que lo están describiendo, ¿no? En un giro de tuerca maravilloso, ¿no? Y el referente, también de manera, yo creo que sugerente, pues no está en ningún sitio, porque la palma real no aparece ni se la espera, ¿no? Está perpetuamente inaccesible, ¿no? Digamos que lo único que tendríamos serían los significantes y que es lo único que podemos manejar, ¿no? En un pensamiento así muy lacaniano, ¿no? Como el lenguaje como ausentación de la realidad. Bien, otras veces a lo que recurre Optaciano es a la tautología, lo que les he dicho, decir una frase que es decir lo mismo. Una mesa es una mesa, una mano es una mano, ¿no? Esos son enunciados tautológicos. Pues, por ejemplo, el arte conceptual, para hacernos reflexionar sobre este papel del lenguaje, muchas veces opta por enunciados tautológicos, como esta obra del mismo artista, Joseph Kosuth, que está compuesto por 4 palabras en neón, y dice una frase de 4 colores. Claro, y es una frase de 4 colores, no es una tautología completa. O, por ejemplo, esta obra que se titula Cuadrados transparentes de cristal apoyados. Ya, es lo que es, ¿no? Es lo que se llama un recurso tautológico. Bien, entonces una tautología bastante clara es exactamente esta, ¿no? Estábamos diciendo que exactamente el contenido del poema lo que estaba contando es lo que representaba la imagen, exactamente. O, por ejemplo, este poema también es muy interesante, está más en la línea de estos que les enseñaba de época helenística, ¿no? De estos griegos. Esto lo que está representando es un órgano de tubos, un órgano de agua, ¿no? Entonces, digamos que esta pieza es doblemente tautológica. ¿Por qué? Porque en la primera parte de los versos, que son del 1 al 13,
lo que nos cuentan estos versos, lo que nos explican es el criterio, la ley por la que están compuestos. Es decir, cada línea aumenta una letra, ¿no? Sobre la línea anterior. Que claro, y tiene que seguir siendo métrico y son versos distintos, ¿no? De tal manera que empieza siendo un verso de 25 letras, que es un hexámetro, y acaba siendo un verso de 50 letras, que sigue siendo un hexámetro, ¿no? Acaba haciendo esa proeza. ¿Y qué pasa con la segunda mitad del poema, las líneas 14 a 26? Pues que lo que hacen es describir la propia imagen que forman esos versos, es decir, describir el órgano neumático que están reproduciendo con la propia materialidad de su entidad física como letras. De tal manera que es un poema que habla de sí mismo desde dos puntos de vista, de cómo está compuesto y de lo que está representando. Eso es como una circularidad imposible de superar, ¿no? De alguna manera, este tipo de reflexiones apuntan al hecho de que el lenguaje solamente se puede representar a sí mismo, es como está atrapado en sí mismo y no es capaz de dar un salto más allá, ¿no? Lo que diría Derrida, il n'y a pas de hors texte, no hay nada fuera del texto, un texto encerrado en sí mismo que nos habla mucho sobre las inquietudes también de la época tardoantigua. De hecho, el lenguaje en época tardoantigua se convirtió en una auténtica obsesión de época. Quiero decir que este tipo de poemas, este tipo de propuestas que dices, ¡ay, qué cosa más graciosa! Habla de sí mismo, es una tontería. Pues exactamente nos está desvelando una de las grandes ansiedades de la antigüedad tardía, que es la preocupación por la capacidad del lenguaje para representar la realidad. Tengan en cuenta que de la antigüedad tardía es la época en la que vivía y escribía personajes como Agustín de Hipona, que es unánimemente reconocido como el padre de la semiótica moderna, ¿no? La primera persona que elaboró una teoría del signo tal cual hoy la comprendemos, ¿no? Y una de cuyas mayores obsesiones era el lenguaje humano y su funcionamiento. O es la época de grandes autores como Gregorio de Nisa, ¿no? Que también se creó una filosofía del lenguaje de gran altura intelectual, pero también desde un punto de vista menos elevado, si quieren, es también la época de los grandes comentaristas de las obras clásicas, la época de Donato, es la época de Servio, de Macrobio, es decir, es la época de los grandes filólogos de la antigüedad. Es decir, la antigüedad tardía era una época obsesionada por el lenguaje, su grandeza, pero también su miseria y sus limitaciones. Y es la época también del monasticismo apofático, ¿no? De estos monjes que se retiraban como que fueran monjes zen, pero de la época, ¿no? A vivir solos en una celda y renunciaban a todo tipo de intento de alcanzar la sabiduría a través del lenguaje y de la reflexión teórica, sino simplemente a través del silencio y de la interiorización. Por eso les digo que este tipo de poemas, lejos de poder decir, bueno, esto se estaba entreteniendo, nos abren muchas puertas y nos dan muchas claves para entender esta época. Bien, vamos a la segunda parte ya rápidamente, que la he titulado, como ven, El jardín de los serenos que se bifurcan, apertura e infinitud. Porque esto, yo creo que aparte de estas cuestiones que hemos visto, conceptuales de la tautología, la autorreferencialidad, que son muy interesantes y nos cuentan muchas cosas, estos poemas tienen también otro aspecto que se suele pasar por alto y que es quizá incluso más llamativo. A ver, ¿cómo estamos aquí? Bien. Bien, muchos de estos poemas, por ejemplo, el Carmen 18, realmente son como una explosión laberíntica de posibilidades, como una especie de enjambre de combinaciones posibles y de potencialidades que básicamente dan un vuelco completo, es como una refutación entera a este concepto aristotélico ideal, ¿no? De que la obra de arte tiene que ser una cosa cerrada en sí misma, perfecta, orgánica, armoniosa, estática, que esté terminada, que sea perfecta y contenida en sí misma, ¿no? Pues bien, el tipo de obras que nos está proponiendo Optación Porfirio es todo lo contrario, son obras abiertas, en perpetua reescritura, en perpetua elaboración, que nunca están terminadas, que son poliédricas, constantemente cambiantes, son casi como obras abiertas, ¿no? O hipertextos, como lo definió un colega nuestro, Juan Antonio González de Iglesias, en uno de sus artículos sobre uno de estos poemas. Les he traído un ejemplo que me parece muy interesante, que es este Carmen 18. Dirán, pues el del barco era más bonito, ya. Pero el del barco no nos permite, no tiene esta dimensión que vamos a explorar. Les voy a explicar un poco cómo está concebido este poema porque es realmente algo fascinante. Ven aquí que este esquema, ¿no? Como una especie de malla, ¿no? De parrilla, que podría casi extenderse hasta el infinito. Es como que fuese un detalle de un poema infinito. Pues bien, esto básicamente está compuesto por 7 versus in texti, ¿no?
Y estos 7 versos sin texto, que no parecen a priori tantos, pues crean, como ven, una red de interconexiones que continuamente se bifurca y cambia de dirección en los cruces en los que se encuentran. De tal manera que dan lugar a 45 combinaciones posibles, todas ellas perfectamente métricas, con sentido, con su corrección, en fin, se dan cuenta. Puede ser el principio de un verso, pero ahora se cruza hacia otro. Todas las combinaciones posibles, que ahora les digo que son 45, ni más ni menos, están aquí contenidas. Y todo esto dice, pero esto no puede tener sentido igual que el de otro. Todos tienen sentido. Es un sistema de combinaciones perfecto. Y todas estas son métricas, encajan con el ritmo, tienen, en fin, su significado en alabanza de Augusto, de Augusto de Constantino. En fin, esto se me va a cansar el dedo, ya hemos terminado. Menos mal, yo todavía había puesto una cosa con un temporizador, pero ya justo, en fin. Bueno, de acuerdo. Entonces vemos que cada nuevo cruce de caminos genera un número de variantes, ¿no? Como una especie de red de lenguaje francamente sorprendente. Pero claro, podemos preguntarnos, de acuerdo, tenemos esta matriz de 7 versos sin texto y que se va multiplicando y acabamos teniendo 47 posibles versos generados por esa matriz. De acuerdo, 47 posibles versos aparte de los del poema en sí mismo. Pero claro, con esos 45 versos podríamos generar un montón de combinaciones posibles, ¿no? Podríamos hacer, porque cada verso se termina en sí mismo y se puede combinar con todos los demás. Es decir, ¿cuántos poemas de 45 versos podríamos hacer con esos 45 versos que nos salen combinando todos los posibles meandros? Miren, el número, se lo he puesto ahí, no me atrevo a pronunciarlo porque no sé cómo se pronuncia. Arriba es en notación matemática y abajo es en notación normal. La de 1, 2, 3, 4, 5, 6, el número de abajo es eso, yo no sé. A partir de la tercera son trillones, ¿no? Pero ya 7 líneas más allá, pues no sé cuál será el número. Para que se den cuenta un poco de la infinitud de posibilidades que generan este tipo de propuestas, ¿no? Como el infinito está de alguna manera misteriosa, concentrado, casi coagulado en esa página de versos, ¿no? Muy bien. Pero claro, estas son las posibles combinaciones para hacer poemas en alabanza de Constantino de 45 versos. Pero claro, podemos hacerlos de menos versos también, ¿no? Podemos hacer un dístico, podemos hacerlos de 3, de 4, de 5, de 8, de 12. Entonces ya no me atrevo a calcular las posibilidades, las posibles combinaciones de este tipo de poema. O sea, se podrían llenar millones, trillones, bueno, no es que no sé la palabra, esto tiene que haber algún término técnico así de macro matemáticas que yo desconozco, pero sería prácticamente infinito, inabarcable. Impensable, de hecho, ¿no? De hecho, el escoliasta que comenta este poema dice al principio: si verbum textum perpentes ore latino incesse alterno connectens ordine versus vota sonans longum poteris implere volumen. Es decir, si haces todas estas operaciones, podrías llenar con este panegírico Augusto un volumen completo. Hombre, este señor no ha provocado el culo, ¿no? Porque vamos, esto da para llenar, no un volumen, da para llenar, no sé, como lo del planeta Tierra varias veces hacia alrededor. Bueno, no sé el planeta Tierra, para llenarnos un trozo de universo, por lo menos, aquí. Lo dejamos lleno de alabanzas. Bien. Pero ven que lo interesante de todo esto es que esto se trata de una matriz que está en constante cambio, en una variedad múltiple, no se limita a una sola opción. Dices, ¿cuál es el poema bueno? No es que no hay un poema bueno, es que son todos, es que todos los poemas están ahí contenidos. Se trata de una tarea imposible, sería una tarea imposible acabar con todas las combinaciones. Y este tipo de propuestas, claro, cuando las consideramos y nos enfrentamos a estos números de repente que nos hacen aquí sudar, lo que hacen es ponernos ante la sensación ¿cómo se llama esto? Ante la sensación de abismamiento, ¿no? ¿cómo se dice esto? Del vértigo del infinito, ¿no? Prácticamente nos sentimos abrumados. Es que son números totalmente impensables, ¿no? Y esta noción del infinito, de lo eternamente combinatorio, es una cosa que es no solamente central en la antigüedad tardía, sino central, como bien saben, a los escritos de Jorge Luis Borges, ¿no? Que se inspira mucho en este tipo de poéticas. Les he traído, por ejemplo, uno de los más conocidos, que da título a esta conferencia, el jardín de los senderos que se bifurcan, que parece que estuviera escribiendo exactamente el poema 18 de Octaciano, ¿no? Con estas bifurcaciones que hemos visto.
Este relato breve lo que introduce es a sus lectores en los misterios de una novela no terminada, escrita por un autor chino llamado Cui Pen, así nos lo relata Borges, ¿no? Que parece una novela que no tiene ningún sentido, ¿no? Porque es básicamente un laberinto no físico, es decir, un laberinto hecho de tiempo. En vez de ser un laberinto hecho de espacio, un laberinto hecho de tiempo. ¿Por qué? Pues porque si comparamos esta novela con la mayoría de las novelas que leemos, en las que un personaje toma una decisión y esa decisión es la que guía sus pasos en el resto de la trama, aquí el hecho de que uno tome una decisión no desactiva la otra decisión. Es como la teoría esta de la física moderna de los multiversos, ¿no? Si yo de repente decido lanzar el micrófono contra un pobre espectador, pues en un universo yo lo habré hecho y en otro yo me habré comportado como una persona razonable y no lo habré hecho. Y en otro, yo qué sé, me habré muerto de un infarto aquí ahora mismo y en otro universo permaneceré vivo. Espero que este sea el universo en el que permanezco vivo, porque si no se iban a quedar sin saber qué pasó al final con Octaviano. Sobre todo por eso. Bien, entonces les he traído aquí un texto en el que describe perfectamente qué es lo que sucede en este tipo de obras. El jardín de los senderos que se bifurcan es una imagen, esto lo dice Borges, en este cuento. Es una imagen incompleta, pero no falsa, del universo tal como lo concebía Cui Pen. A diferencia de Newton y de Schopenhauer, su antepasado que es Cui Pen, está hablando con un descendiente de este escritor, es ficticio, no creía en un tiempo uniforme, absoluto. Creía en infinitas series de tiempos, en una red creciente y vertiginosa de tiempos divergentes, convergentes y paralelos. Esa trama de tiempos que se aproximan, se bifurcan, se cortan, o que secularmente se ignoran, abarca todas las posibilidades. No existimos en la mayoría de esos tiempos. En algunos existe usted y yo no. En otros, yo, no usted. En otros, los dos. En este, que un favorable azar me depara, usted ha llegado a mi casa. En otro, usted, al atravesar el jardín, me ha encontrado muerto. En otro, yo digo estas mismas palabras, pero soy un error, un fantasma. Bien, como se dan cuenta, en otro pasaje de esta obra se describe todo este laberinto de posibilidades como un laberinto de símbolos, un laberinto invisible de tiempo, ¿no? El poema de Optaciano Porfirio que acabamos de leer lo que hace, en cierta manera, es espacializar estas relaciones de tiempo. Es decir, todas esas posibilidades de las que nos habla Borges están ahí contenidas y convertidas en el espacio físico de una página, ¿no? Para cuyo despliegue necesitaríamos un tiempo infinito como el que necesitaría para leer la novela de Cui Pen, ¿no? Y están ahí todas simultáneamente presentes y accesibles, ¿no? En una visión casi divina, como Dios que contempla la sucesión de los acontecimientos temporales como un solo instante de perfecta comprensión, como un presente perfecto de eternidad, ¿no? Se dan cuenta de hasta qué punto esto está ligado con la nueva cosmovisión cristiana que estaba justamente empezando a gozar de una posición destacada en el ámbito público gracias a la legalización de este credo por Constantino. Sería como una especie, recordando otro poema de otro famoso relato de Borges, ¿no? Como el Aleph, ¿no? Ese punto de percepción perfecta en la que todas las posibilidades son visibles y somos capaces de ver todo simultáneamente aquí, todos los tiempos, todos los espacios y todas las eras, pues se dan cuenta que tiene mucho que ver con lo que nos está proponiendo Optaciano Porfirio. Si alguno de ustedes estuvo presente en la semana pasada en la charla de mi compañero Luis Arturo Guichard, se salió mencionada una obra de Lessing, ¿no? Un autor alemán, ¿no? Que es el famoso Laocoonte, se titula así, ¿no? En la que reflexiona sobre lo específico de cada forma artística. Entonces Lessing distinguía entre las formas que están basadas en el tiempo, es decir, por ejemplo, la música o la literatura, claro, uno necesita tiempo para leer las frases y que cobren un sentido, o para escuchar una sinfonía, y las que están basadas en el espacio, que sería la pintura, ¿no? Por ejemplo, o la escultura, ¿no? Esas, de repente tú ves un cuadro y lo ves todo junto ya, pero si te dan un poema tienes que empezar a leerlo y tardas tiempo, ¿no? Requiere una temporalidad. Bueno, pues el poema 18 es, digamos que todas esas posibilidades que se desplegarían en el tiempo están ahí al mismo tiempo, simultáneamente, ¿no? Como en la percepción, como en la mente de Dios. Es como ver al mismo tiempo todas las posibilidades imaginables y todas las opciones imaginables que nos llevaría siglos, milenios y no se sabe qué otra palabra podría usar, eones, que queda muy fino, desplegar, ¿no? De acuerdo. ¿Qué nos puede aportar sobre esto el arte conceptual? Pues bien, las nociones de tiempo, de proceso y de infinito están sumamente presentes en el arte conceptual. Esta es una obra, por ejemplo, de Onkawara,
que justamente, bueno, es una obra, un fragmento de una obra, esto se pasó haciéndolo un montón de años, que justamente lo que hace es hacer un cuadro, que esto sí que lo pintaba con su pincel así, virtuosamente, con la fecha del día en que lo pintó, seguramente ese día. O sea, es como el cuadro es como el testimonio del momento en el que está siendo pintado, es el concepto que está detrás del cuadro. Y debajo la portada del periódico de ese momento, ¿no? Pero sobre todo quería llamarles la atención sobre una artista alemana, ya fallecida, que se llama Hanne Darboven, porque esta artista se esfuerza, igual que Octaciano, en conseguir dar una forma tangible, espacial, una forma física a la noción etérea vamos, inatrapable del tiempo. Precisamente con obras como esta y otras que veremos ahora más adelante, que serán bastante más interesantes. ¿En qué se basa la obra de Darboven? Bueno, pues digamos que coge como referencia el calendario gregoriano, ¿no? Entonces lo que hace es derivar una serie de secuencias numéricas a través de la suma de los dígitos de una fecha. Por ejemplo, si sumamos el 2 de agosto de 1980, que ya sería 2880, por ejemplo, lo sumas 2 más 8 y 8, 16, más 2, 18. Ese número, esa fecha pasaría a convertirse en 18K, ¿no? Y de alguna manera ya entraría a formar parte de un sistema numérico tremendamente complejo y con una lógica matemática que a ella le permitía representar el tiempo en unas tablas enormes y totalmente fascinantes, como este tipo de cosas. ¿Veis? Estaba la mujer así con su bolígrafo todos los días escribiendo todo este tipo de representaciones numéricas, ¿no? Porque tenía una vida monástica, trabajaba todos los días desde las 4 de la mañana hasta las 11. Y eso le permitía representar el tiempo, darle una forma física al tiempo, pues eso, en forma de columnas, de Vs, como una especie de ondas, ¿no? De ganchitos, de parrillas interconectadas. También hace cosas con cajas de madera. Bueno, esto llega ya prácticamente al paroxismo. De hecho, en los años 80, les voy a poner, a ver si funciona la película. Ay, no, pues espérate. Esto es un vídeo, pero no sé si se va a ver o no se va a ver. Ay, Dios mío, ahora he tocado... Ah, ve. Porque este ordenador tiene sus... Ay, sí, muy bien. Muy bien, esto se ve. Ahora tiene sonido también. Bueno, esto básicamente es un vídeo hecho por un fan de Darboven, ¿no? A partir de una exposición que se celebró sobre su obra en el Museo Reina Sofía. Entonces lo que ha hecho es combinar fotografías de estas obras de Darboven en las que representa el paso del tiempo y nos las ha ido enseñando, digamos, una por una, ¿no? Y al mismo tiempo, creo que no se oye. No se oye, ¿no? Esto debería oírse, ¿eh? Ay, tengo que poner el micrófono aquí. ¿En dónde? Así, inclinarlo. Pero esto no está sonando, yo no lo oigo tampoco, ¿eh? A ver si es el ordenador que está ahí. Bueno, si no se lo imagina, que la imaginación es muy poderosa, ¿eh? Yo les hago... Les puedo cantar la zarzamora, si no. Aquí que también... Oye, no se parece en nada, pero a lo de Darboven... Bueno, yo les explico. Básicamente esta mujer, en su afán por representar el tiempo, encontró una manera de convertir este tipo de esas secuencias matemáticas que derivaba las fechas, convertirlas en notas musicales. Y entonces, claro, a partir de, por ejemplo, tiene una obra que se llama Requiem 2009, que está basada en la transcripción a ese sistema de notación del tiempo, ese de la 18K, 277K, lo que sea, desde el 1 del 1 del 00, es decir, desde el primer año del siglo XX, hasta el 31 del 12 del 99. Entonces cogió todas esas fechas, que como pueden imaginarse es una trabajera ponerte a calcular todos los días del siglo XX, y entonces inventó un sistema para convertir eso en notas musicales y creó una serie de obras sinfónicas, ¿no? Que representan todos los días del siglo XX y lo llamó Requiem 2009. Y bueno, pues la música es una pena que no lo oigan, pero pueden buscarlo en internet. Suena un poco como Philip Glass, este tipo de obras minimalistas. La verdad es que voy a decir que es muy agradable y muy bello. En contra de lo que pueda parecer, que yo me pregunto si hay alguna matemática oculta. Como pueden ver, esto es es una fantasía todo lo que hace esta mujer con este tipo de actividades, ¿no? Bueno, la obra, para que se hagan una idea de la magnitud, se ha editado en 11 volúmenes, en 11 CDs de música. ¿Se acuerdan ustedes que había CDs antes que existían? Ahora seguro que sacan los vinilos. Y incluso se ha representado en directo en varias ocasiones. Quiero decir que esto es una cosa perfectamente representable. Bueno, vamos a pasar de aquí. Bueno, este poema no lo voy a comentar ahora por cuestiones de tiempo. Quería traerles también a colación el famoso relato de la biblioteca de Babel, ¿no? Perfectamente conocido, Jorge Luis Borges, ¿no?
que nos habla un poco en esta dinámica combinatoria de intentar representar la infinitud, de una biblioteca que contenga todos los posibles libros de 410 páginas, ¿no? De tal manera que uno contiene pues todo con letras A, todo con la letra A pero y una B, ¿no? Es decir, todos los libros posibles que se pueden generar. Pues este poema de antes, digamos que es un poema, ya lo voy a comentar brevemente, parece un poema inofensivo de 4 versos, cada uno de ellos con 5 palabras, pero tiene la particularidad de que cada una de estas palabras se puede combinar libremente en cualquiera de los versos, de tal manera que el número, he apuntado aquí, el número de cuartetos que se pueden componer es de 39 trillones, a ver, es que esto creo que lo sé leer, 39 trillones con 16.857.600. Sale justo, yo a lo mejor el crítico al que solo he mirado ha hecho trampas o es de letras como yo, pero exactamente es la noción esta del vértigo del infinito, ¿no? Este vértigo del infinito es el que sentimos también observando, y ya con esto me acerco al final, la obra de muchos artistas conceptuales. Ustedes se preguntarán, ¿esto que ha traído ahí? ¿Qué es esto? ¿La televisión cuando se va la antena? Bueno, ahora lo vamos a ver con más detalle. Esto es la obra de un artista polaco llamado Roman Opałka, que comenzó a hacer en 1965 y que terminó de hacer pues, cuando se murió, básicamente. ¿Qué es lo que hacía este señor? Bueno, vamos a ver aquí un detalle. Esto ya nos da como un poco de pista, se ven como cosas, nos vamos acercando. Quizá la pista definitiva sea esta. Se dan cuenta, son números. Este señor empezó en 1965, una mañana que por lo que sea no tenía nada que hacer. Le pareció que había que representar algo tan intangible como el paso del tiempo que nos está intentando representar Octaviano también por estos medios, de una manera gráfica. Entonces empezó a escribir sobre la esquina superior izquierda de un cuadro 1, 2, 3, sobre un fondo negro con pintura blanca. Cuando se le acababa la pintura, cargaba el pincel, por eso es la diferencia la diferencia de intensidad del color. Entonces, cada uno de estos, así hasta que terminó, no sabemos en qué número llegaría. Cada uno de estos cuadros tiene el mismo tamaño, que es 1,96 m de alto por 1,35 m de ancho, que es exactamente la medida de la puerta de su estudio, donde trabajaba, en Varsovia. Y a cada uno de estos cuadros lo llamaba un detalle, porque el título de la obra, que todos los cuadros son la misma obra, es 1965/1-infinito. Él empezó el número 1 y hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Fue introduciendo después variedades. Mira, aquí lo tenemos con el pincelito. Ven que estos son unos números, o sea, imagínense, para pintar un cuadro de 1,95 m, así, pero no uno, pintó tropecientos a lo largo de su vida, hasta que se murió. Bueno, fue añadiendo aquí detalles, tuvo una idea magistral en 1972 y dijo, esto que tiene el fondo negro, en cada cuadro nuevo voy a añadir un 1% de pintura blanca, de tal manera que el fondo se va a ir haciendo gris cada vez más claro y llegará un momento en el que esté pintando con blanco sobre fondo blanco. Si no me he muerto antes, se murió antes, ya os lo digo. Una pena, porque si no le estropeó el concepto, pero bueno. Y así sería como un fundido en blanco, ¿no? Que simbolizaría que la cosa sigue. Bien, entonces, para mayor entretenimiento, decidió a partir de 1968, para que esto tenga también una dimensión monástica muy del tipo antigüedad tardía, recordemos estos monjes que se recluían ellos solos, huyendo del lenguaje, para que sea como una especie de oración de un salmo responsorial sin objeto, decidió grabarse a sí mismo pronunciando en voz alta los números que estaba pintando. 1.237.427, 1.237.428. Esas grabaciones existen y son parte de la obra. Y cuando terminaba cada nuevo cuadro, se hacía una foto tipo carné, que evidencia también el paso del tiempo sobre su propia faz. Por cierto, este señor, iba a decir un minuto de silencio, no, porque no tenemos tanto tiempo, pero se murió en agosto de 2021 y el último número que pintó fue el 5.607.249. Muy bien. Es un dato trascendental. Voy a hacer una pequeña recapitulación final y termino. No os voy a leer más textos, pero quiero decir que este tipo de propuestas que ya hemos visto que exceden con mucho la esfera de la pura poesía visual, de ay, mira, es que tiene forma, es un cerdo y tiene forma de cerdo. Esto va mucho más allá, hasta el punto de que, como les he dicho, he propuesto denominarlo poesía conceptual en la atención a este tipo de discursos, ¿no? Y me interesa también que se planteen que tiene mucho que ver este tipo de propuestas con lo que nos estaba diciendo la teología cristiana y la filosofía cristiana en ese momento, ¿no? Tomando mucha inspiración también de las fuentes neoplatónicas y de ese tipo de propuestas
filosóficas que en la antigüedad tardía tenían tanto predicamento. Por ejemplo, en la antigüedad clásica la idea de infinito es una idea que suele tener connotaciones negativas en la filosofía antigua, por lo infinito es lo no perfecto, lo no acabado, ¿no? La imagen de la perfección es la esfera que está contenida en sí misma, ¿no? Entonces decir que algo es infinito, pues es como decir que algo es malo, básicamente. Y de repente, con esta nueva cosmovisión, el Dios cristiano, el Dios todopoderoso o el uno neoplatónico se define como algo intrínsecamente infinito y algo intrínsecamente impensable. Entonces, de repente, pensar nociones como el tiempo, la eternidad o la infinitud, lo inacabable, lo inagotable, lo inexhaurible, se convierten en cuestiones capitales, en inquietudes de ese momento a las que responde de manera admirable este tipo de propuestas, ¿no? De tal manera que se puede pensar que propuestas como la del poema 18, eso que hemos visto de los senderos que se bifurcan, son de alguna manera una escenificación de la paradoja fundacional de la antigüedad tardía, que es la de la encarnación, ¿no? Es decir, cómo la infinitud de todo lo que existe, ¿no? Ese Dios infinito, inabarcable, inaprensible, puede tomar carne humana y convertirse en una cosa mensurable, tridimensional, perecedera y ligada al día a día del ser humano, ¿no? De la misma manera que la infinitud de posibilidades que abre el poema 18 están contenidas en el espacio reducido de una página de pergamino, ¿no? Es una cosa, de alguna manera, nos está hablando exactamente de este tipo de controversias, ¿no? Del concepto de encarnación, ¿no? Que es un concepto de encarnación que produce también un abismamiento y un asombro, ¿no? Les había traído un texto de Gregorio Nisa que no voy a poder leer, ¿no? Porque esa misma infinitud recogida en lo finito, en lo mensurable y en lo limitado, temporal y espacialmente, es la que experimenta el ser humano con la propia infinitud de su alma en la propia vasija de su cuerpo. Quiere decir que el misterio de la encarnación va más allá de la encarnación de Cristo y es un misterio cotidiano en cada uno de nosotros, ¿no? Quiere decir, lo que somos íntimamente es tan infinito como el cosmos mismo, ¿no? Es decir, somos como ese poema de Octaviano Porfirio, cuyo despliegue llevaría toda la historia de la humanidad y toda la historia del tiempo y del ser, ¿no? Bien, creo que más o menos ha quedado explicado. Ahora, claro, falta la pregunta final, que yo lo he cebado, y ahora salto paso ya publicidad y lo dejo así medio muerto. Bueno, ven aquí el poema 18. ¿Qué pasó con este pobre hombre, con Octaviano Porfirio? Se admiten, si tuviéramos tiempo, podríamos hacer, como está en el canal de YouTube, podríamos abrir el televoto también, a ver qué nos proponen desde casa. O sea, funcionó de repente cuando Constantino recibió el volumen, dijo, pues qué bien, o dijo, te condeno a pena de muerte por esta cosa que me ha mandado que me ha dado dolor de cabeza. ¿Qué pasó? Tiene final feliz. Hombre, no me extraña, porque yo después, si recibo eso, no sé qué hago con esta persona. Fue un éxito fulminante. Es decir, Constantino, nada más recibir eso en el año 325, llevaba ya unos pocos, no hemos dicho el 322-23, pues después de 3 años, o muy poco me parece, para componer todo eso, pues lo mandó llamar a Roma directamente, bueno, a Constantinopla, no sé dónde estaría en aquel momento, y lo nombró de todo. O sea, le faltó nombrarlo, no sé, tesorero del Ateneo de Hispalis. O sea, le hizo que fuese procónsul de Acaya, administrador de Campania, procónsul de Asia, e incluso lo nombró, aquí está representado en el foro romano, tal y como debía de ser en la época de Constantino, lo nombró praefectus urbi, que era un cargo honorífico, ¿no? Como la persona que estaba, la principal autoridad de la ciudad de Roma, y lo fue 2 veces, en el 329 y en el 333, que debe ser más o menos alrededor de la fecha en la que murió este hombre. Y bueno, como el final es un final feliz, no me queda más que darles las gracias por la atención.